Bueno, y tal como habíamos anunciado esta mañana, nos distingue con su participación. Encantado de recibir otra vez en Telematutino 11 al doctor Antonio Izaconde, empresario. Lo conocimos hace muchos años cuando presidía la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Él siempre se mantuvo ligado a expresar sus opiniones en los medios de comunicación. Más adelante ya como ministro de Energía y Minas también, y un destacado empresario. Así que qué bueno que esté con nosotros, don Tony, en esta mañana. El encantado soy yo. Pudimos vernos después del COVID. Así es. Hice creo que un programa, pero fue por Zoom. Exactamente. Con Ramón. Así es, pero aquí estamos. Pero antes de entrar de lleno en la entrevista, yo quisiera mostrarles a ustedes este regalo que me ha traído don Tony Izaconde en la mañana de hoy. Es la segunda edición de su libro, Relatos de la vida de un desmemoriado. Yo le digo que él tiene excelente memoria, y tanto la primera edición, que lo disfruté al máximo, y esto ya físico, pues también lo haré. Está a la venta al público, don Tony, ¿verdad? Sí, en Amazon también. Y en Amazon también. Y yo se los recomiendo porque la primera edición yo la leí en un vuelo hacia Nueva York en 4 horas entero y lo disfruté enormemente. Así que muchísimas gracias. Sí, porque el libro anterior se cerró en el 15. Así es. Y ahora cerré en enero del 21. O sea, 6 años después recoge toda esa experiencia que tuve en esos 6 años que fueron muy intensos para mí. Así es. Don Tony, indudablemente que este año ha sido bastante intenso. Y de la política, pues también. Y se le ha dado mucho énfasis al tema de la corrupción y el combate de la corrupción. Usted no se ha quedado indiferente con el tema. Y yo la semana pasada leí algunos de sus posts aquí en el programa. Usted dice que todo esfuerzo por combatir la corrupción y el desmadre administrativo es positivo e inspira confianza, sobre todo si se hace con apego a la ley y sin prejuicios. Ese es el pilar que hoy sostiene el gobierno de Luis Abinader, a pesar de los errores de muchos de sus funcionarios. ¿Cómo ve usted esa lucha contra la corrupción? Mira, si yo tengo un testigo o alguien que pueda dar testimonio de mi posición, eres tú. Sí. Porque esa posición yo la he mantenido incluso estando en el gobierno. Me consta. Y si tuve que oponerme a la reelección, estando en el gobierno, me opuse a la reelección y a la selección del penco. O sea que yo no tengo nada que... Lo que yo digo en el libro y como yo me expreso ahora, lo he dicho antes y ahora también. Y ahora con más fuerza porque, afortunadamente para el país, la lucha contra la corrupción comienza a dar su fruto. Yo lo que espero, como digo ahí, es que no se desvíe. Y que la politiquería no la corrompa. Oigan bien, que la politiquería no corrompa la justicia. No es que el político no utilice eso para atacar al enemigo, sí, porque es un iluso el que piense que no lo va a hacer. Ahí está, que también yo me refería a ese comentario suyo. El colmo de un iluso es pretender que los errores de un político no se conviertan en arma mortal en manos de su rival. En países avanzados, un adulterio puede destruir una carrera política cualquiera, más un proceso de corrupción, que la justicia sea recta y la guerra sea limpia. Sin embargo, el PLD dice que la guerra no es limpia, que es selectiva la justicia, que el Ministerio Público estaría influenciado por sectores de poder y por la política. Como exfuncionario y como usted le dio el voto de confianza a la candidatura y lo sostuvo de Danilo Medina. Sí. Y le acompañó en esos 8 años de gobierno, en el que usted fue primero ministro de Estado sin cartera, y usted me corrige, y luego ministro de Energía y Minas.
todas estas acusaciones de corrupción tan grandes, algunos hablan de una cleptocracia y cifras multimillonarias, expedientes tan voluminosos como algunos de 3.500 páginas que dicen tener pruebas documentales de esos actos de corrupción. ¿Cómo le cae todo eso, don Tony? Bueno, después que se dijo que no se iban a permitir actos de corrupción. Indudablemente, incluso te digo, estando yo en el gobierno, esa era una de las cosas que yo lamentaba, y en este programa lo dije, el problema de la permisibilidad y la sombra que eso podía ocultar las cosas positivas que se hicieron a ese gobierno, porque efectivamente se hicieron cosas positivas, muchísimas cosas positivas que debemos preservar como país, Así es. como dominicanos, porque yo creo en la continuidad del Estado. Ahora, de ese periodo lo que me quejaba era que no había las reformas estructurales que el país necesitaba. Y yo he sido un combatiente a mil del clientelismo político. El clientelismo, yo creo que es la madre de todos los males que acusa el Estado Dominicano. Es una pena cómo se ha apoderado el clientelismo y el rentismo político de las estructuras políticas y del propio Estado. ¿Pero que se lo han permitido? No, se ha creado como consecuencia de ellos mismos. Y hasta los líderes políticos se han convertido en presos de confianza del clientelismo. Y el clientelismo es que produce la corrupción. Si tú lo ves a dónde va dirigido, era la corrupción. Comenzó apoyando las organizaciones políticas que estaban en el poder. Pero después que tenían que hacer eso, se comenzaron a coger una tajada. Hasta que después se quedaron con la mayor parte de la tajada. Pero eso tiene su origen en el clientelismo. Y oigan, yo creo que la lucha contra la corrupción, como se está haciendo y lo expresé ahí, es positiva. Siempre y cuando se enmarque dentro de las normas legales y la Constitución. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estamos ganando es que tenemos un organismo al que le creemos. El problema de nosotros es que hemos perdido la confianza y la esperanza en la cosa pública. Okay. ¿Usted piensa que hay una diferencia con este Ministerio Público? Muchísima, muchísima. Y yo lo que quisiera es preservar eso, porque es un activo, no del gobierno, de la sociedad dominicana. Eso hay que preservarlo y hay que ser muy cuidadoso, sobre todo desde la Procuraduría, de cómo se maneja esto para que esa credibilidad, en vez de disminuir, aumente. Ahora, no se puede confundir lo que hacen en la Procuraduría a cómo aprovechan eso los políticos rivales del partido, porque eso es una cosa que se cae de la mata. Yo lo que espero es que los procedimientos se sigan haciendo de acuerdo a la ley, porque eso le da confianza al pueblo y aumenta el prestigio del Ministerio Público y luego de la justicia. Vamos a ver qué pasa en la justicia. Por eso lo deseable es que los expedientes sean bien fundamentados. Y yo creo que ahí tenemos una persona en la Procuraduría que se cuida mucho de eso. La procuradora, yo he visto su trayectoria, es una persona que si no tiene un caso bien documentado, difícilmente lo lleva a la justicia. Ahora, en todas las instituciones públicas, hay blancos y cimarrones también. Sí. Hay algunos que pueden meter la pata. A veces ponen su huevito y eso da pie a que se quiera confundir la acción judicial con la acción política. Y eso hay que evitarlo, punto. Pero yo creo que tenemos que tener la confianza y estar vigilando para que esa confianza no se pierda con metida de pata,
que pueden hacerle daño a la propia justicia. Yo creo que todo, es más, todo funcionario público tiene que estar sujeto al escrutinio público y tiene que dar cuenta de sus actos, y no importa el rango que tenga. Pero hay que probarlo en justicia. Eso es todo. Don Tony, pero resulta que en el 2011, 2010 y antes de eso, cuando Danilo Medina quería ser presidente de la República, cuando era candidato, enarboló que no iba a permitir ningún hecho de corrupción, que todo el que desafinaba en su orquesta iba a ser sacado del gobierno, que había ese compromiso con enfrentar la corrupción. Entonces, pasado el tiempo, ver todas estas acusaciones de corrupción y todo eso que usted dice que había falta de control, ¿qué pasó en el camino? ¿O alguien no era sincero o se le salió de las manos el tema? Usted que analiza mucho... Yo creo que el auge del clientelismo contribuyó. Ahora eso es inaceptable. Y eso fue una de las cosas que, bueno, te digo que ustedes mismos son testigos que yo critiqué aquí, la permisividad que tenía el gobierno, y no el gobierno, la justicia, y hasta la sociedad misma. Pero la primera en despertar fue la sociedad, porque la sociedad recibía a algunos de esta gente que estaban acusados de cometer actos de corrupción, algunos llevados a la justicia incluso, y los recibían como héroes en su club, y en aplausos, su cosa, y aplausos. Entonces, eso era una cosa que a mí me mortificaba. Y me mortificó hasta el punto, en el mismo libro lo digo, que 2 veces le renuncié al presidente por actos que entendía que eran contra eso. Que el presidente, aunque dio trabajo, lo corrigió algunos de los que afectaban directamente al ministerio mío. Pero, por ejemplo, en mi ministerio, ni el presidente de la República me pudo nombrar una gente que no fuera por evaluación. Los viceministros sí. Y por cierto, lo que nombraban era muy malo. ¿Y qué yo hacía? Porque yo no podía votarlo. Yo lo que hice, y lo dije desde el primer día que llegué aquí, que el que no respondiera a esa visión desarrollista que nosotros estábamos levantando y transparente, le pasábamos por arriba y le pasábamos por arriba. Entonces, muchos viceministros lo dejamos prácticamente sin funciones. Otros que hicieron un trabajo maravilloso son gente que me enorgullece haber trabajado con él. ¿Y cómo se puede pensar diferente y mantener ese criterio, esa independencia de pensamiento, expresarlo públicamente y al presidente? Y bueno, y mantenerse, ¿cómo logró eso? Porque mucha gente es que no me votaran las veces que lo hice, porque no fue una ni dos. Que le tiene miedo a expresarse por temor a perder el cargo. Mira, yo nunca he buscado un cargo público, a mí me han buscado, y alguna vez casi me han chantajeado en el sentido de decirme palabras teatrales, pero tú no te has pasado la vida hablando. Exacto. No digo la palabra. Sí. Entonces ahora tiene oportunidad de hacer cosas. Pero descubrí también que hay momentos que hay que tirarse a ruedo. Porque una decisión que yo tomé en el ministerio, y casualmente después de esta renuncia, yo no me digo, yo no voy a seguir fuñendo. Yo voy a hacer la cosa que yo entienda que se va a hacer. Si no le gusta, que me voten. Y voy a actuar frente al público con mi cara, no con otra. Y cuando me llamaba algún funcionario de alto nivel para decirme, Tony, ¿qué es esto? Digo yo, mire, ustedes me compraron a mí con mi tara y mi peso. Así es que tienen que aguantarme o salir de mí. Entonces yo mis ideas no las oculté nunca. ¿Tú te acuerdas que me entraron a 2 manos, no solamente por la segunda reelección, sino que en el mismo libro mismo sí. Hablé de lo que en el primer gobierno de Danilo yo apoyaba la reelección porque yo creo en 2 periodos. Pero como se hizo eso, yo me opuse públicamente. Y me opuse tan públicamente que me enteraron por todos los frentes los comunicadores leales al gobierno, para decir un nombre que no ofenda. Pero otros
Y usted no está en el gobierno. No, no. Y lo dije claramente. Y la primera vez que lo dije públicamente en la televisión fue cuando Bahía de las Águilas. ¿Tú te acuerdas? Que le habían dado una concesión a una serie de gente. Yo estaba en... Da la casualidad que cuando sale esta noticia estoy en el Canal 9. Y cuando me preguntan a mí le entrega esa decisión. Y la pregunta que vino de allá para acá, pero ven acá, usted no es miembro del gobierno. Yo contesté y he seguido contestando, no, pero yo no dejé mi cara, mi cabeza. En la entrada del palacio. Yo he manejado con mi criterio, dentro de una visión, dentro de... y además, los planes de desarrollo de las instituciones en que trabajé se adaptaban a un programa de gobierno que había, que fue que catapultó a Danilo a ganar las primeras elecciones. Doctor, usted fue valiente, muy valiente al decir que el tema de la corrupción no era solamente de la corrupción de funcionarios públicos, que había una corrupción también privada. ¿No le cayeron los palitos con esas declaraciones? Bueno, yo creo que ya mucha gente se ha acostumbrado a que yo diga las cosas como... Yo tengo también una propiedad, que yo digo las cosas como tengo que decirlas, pero trato de no ofender individualmente a la gente. Soy respetuoso hasta con mis rivales, pero claro, óigame, en el sector privado hay mucha corrupción. Y la corrupción no es... Porque para que hayan corruptos en el gobierno, tiene que haber corruptores en el sector privado. Claro, una danza. Una danza. Tiene que ser entre dos. Ahí no hay tutía. Entonces, pero hay otros tipos de corrupción, la subvaluación. Aquí hay muchos que subvalúan. La evasión de impuestos, eso es corrupción. Es otra serie de prácticas poco éticas, son corrupción, especulación, de todo. Pero además la complicidad. Pero hay muchos que no se tocan. Se tocan los políticos, pero se tienen un cuidado enorme de no tocar lo que han amamantado esa corrupción. Entonces, también no tenemos que cargar con esa culpa, pero eso es parte de lo que te digo. El clientelismo no es solamente entre los políticos, es clientelismo y rentismo político. Gente que medra alrededor del poder y se aprovecha del poder. Y también con todos los presidentes que vienen. Y no son capaces, incluso aunque están en instituciones importantes, últimamente, de decirle la cosa por su nombre. Dicen cosas, pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Don Tony, ¿qué le ha parecido? Menos los de Herrera. Ajá. Le saco la comida aparte. Eso estén en el gobierno o fuera del gobierno, actúan transversalmente. Y han dado prueba de eso. Sí. Porque en todos los gobiernos hemos tenido expresidentes de Herrera. Y su conducta es ejemplar. Ahora tenemos algunos, entre ellos Antonio Tavera. Así es. Don Tony Saconde, y el gobierno de Luis Abinader, ¿qué le ha parecido? Mira, si tú lees lo que yo dije cuando las elecciones, tú estás viendo el retrato ahora. Yo no me opuse a Luis Abinader, yo como persona. El problema que me preocupaba y me sigue preocupando es la estructura política que lo acompaña. Y eso no pasa con todos los gobiernos, con todos los partidos. Pero aquí tú lo sientes, quizás porque es más nuevo, porque aquí tenemos mala memoria todito. No, y los otros tenían una estructura como más, el entramado era más fuerte, pero tú has visto todo lo que ha pasado. Ahora, suerte que el presidente ha actuado. Critican que esos casos no han sido llevados a la justicia, pero a la justicia tú no puedes llevar desde el primer momento a cualquiera. Tú tienes que primero hacer un expediente, si no cometerías un error. Ahora, si lo dejan así, es un retroceso. Sí. Y en cuanto a las ejecutorias
Y los resultados que hemos tenido económicos, el crecimiento, lo del turismo, manejo de la pandemia. Lo que pasa en República Dominicana a nivel económico es milagroso, a nivel de crecimiento económico. Pero yo puedo decir, que lo he dicho muchas veces aquí, que desarrollo es algo más que crecimiento, porque implica el ser humano, su hábitat, su futuro, su presente. Y el gran problema de este país es que hemos crecido, pero no nos hemos desarrollado. ¿Y por qué no nos hemos desarrollado? ¿Por qué no nos hemos Hay desarrollado? mucha desigualdad. Las riquezas que hemos producido se quedan en manos de uno. ¿Y cómo cerrar esa brecha, señor Isaconde? Con el modelo de producción. Trabajar el modelo de producción. Hacerlo mucho más moderno. Ver la competitividad con una visión distinta que se ve ahora. Ahora hay muchos empresarios que todavía tienen en la cabeza que competitividad es salario bajo e incentivo del gobierno. Ajá. Y no innovación, y no invertir en el desarrollo del capital humano, sea en salud y en educación, y forzar a los gobiernos que inviertan más en el desarrollo del capital social, que es ese. Ser más innovadores, entender que a veces tú tienes que sacrificar ganancias inmediatas por ganancias a largo plazo. Porque en la medida que tú pones a la gente a vivir mejor, a ser mejores, a poder aportarle más a la empresa porque están mejor formados, tú vas a tener un gasto, pero eso es una inversión a la larga, porque tú vas a tener un mercado más sólido, un mercado interno. Nosotros necesitamos fortalecer el mercado interno y las exportaciones, pero eso nada más se puede hacer. ¿Cuáles son los consumidores? Los mismos trabajadores. Entonces, eso es un cambio de visión, una visión más, con más sentido, con más visión, ¿Y qué debemos, pensándome en la gente y para la gente? ¿Y qué es lo que hay que corregir en ese sentido? Yo recuerdo que en el gobierno anterior se le dio mucha participación y mucho protagonismo a lo que son las pymes. Sí. Que eso parecería que en parte incluiría en esta dinámica de desarrollo a un sector que no era tomado en cuenta. Pero eso no fue suficiente. No fue ni dio sus frutos. No fue suficiente. Fue un paso importantísimo que hay que aplaudir y que parece que le están dando continuidad a esa política. Porque el pequeño empresario es la mayoría, el 97% de los empleos del país están en manos de los pequeños. Aquí atacan mucho los informales, pero los informales crean formales. Aún eso es bueno, crear empleo. Ahora lo que tenemos que es tratar de crear empleo de calidad. Y en el caso de los pequeños, tratar de convertirlo en emprendedores. No es solamente en pequeñitos, en emprendedores, o sea, en innovadores. Fíjate, yo estudié en Italia a principios de los años 70. Ahí cambiaban el gobierno toda la semana. Es un desastre. Pero habían políticas que no se cambiaban y alguna de ellas, era un país atrasado económicamente, era casualmente las políticas económicas y se hizo énfasis en las pymes. Ahora, las pymes italianas no solamente producían corbatas bonitas y zapatos bonitos, y lograron que lo hicieran más bonito y de más calidad mundial y pegaron. No, también hicieron fábricas para hacer fábricas. Y esas fábricas, para hacer fábricas, quienes las hacían en definitiva eran los pequeños torneros, los pequeños empresarios. O sea que tú puedes catapultar el pequeño empresario, pero las empresas grandes también tienen que, en primer lugar, quitarse esa visión de incentivo. Hay incentivos que son buenos, pero hay otros que no tienen sentido. Que habría que eliminar. Que habría que eliminar.
Pero no se dan cuenta Pero que ese nadie lo tipo de elimina, incentivos, señor Isaconde, tal vez por miedo, por el costo. por el clientelismo, por el rentismo, por los padres de familia. Hay padres de familia que son infelices, que no se le entra, y hay otros que son los poderes fácticos que tampoco se le entra. Entonces, pero lo que me da, lo que me molesta es que no se están dando cuenta que en definitiva están amolando cuchillos para su propia garganta, están creciendo. Tú has visto, todo el crecimiento económico se ha reducido a un grupo, pero estamos perdiendo mercado interno y estamos cada día trabajando con empleados con menos capacidades, con menos técnicas, porque hemos invertido poco en educación y ellos deben ser la bandera de esos cambios. Pero además entender que en la medida que los trabajadores, que a esos trabajadores hay que cuidarlo más que la propia fábrica y que ellos son sus principales clientes. Entonces, esa política de competitividad espuria, basada en bajos salarios e incentivos, hay que echarla a un lado y pensar en una competitividad auténtica, fundamentado, como te dije, en el desarrollo del capital social en educación y salud y en la innovación. Yo creo en eso. Don Tonisa, siempre a final de año uno hace pronóstico, qué sé yo, primero pasa revista de lo que pasó y como que se proyecta, aunque nadie tenga una bola de cristal, y vemos que hasta los organismos internacionales se equivocan, es decir, lo cual nos da la libertad para poder expresar cualquier inquietud en ese sentido. ¿Cómo usted proyecta el 2022 para la República Dominicana? Bueno, aquí hay mucha incógnita. Yo creo que el crecimiento seguirá, pero a mí me preocupa que no se están haciendo ningún cambio estructural. No lo hicimos en el gobierno pasado, hicimos muchísimas cosas increíbles que hay que preservar, y que hay que ser mezquino para no reconocerlo. Cierto. Pero ahora los cambios estructurales se le tiene miedo. Desde el momento que comienza a tratarse de hacer un plan estructural que capaz de transformar la economía. Cambios estructurales tenemos que hacerlo en materia de educación, en el tema eléctrico. Es decir, en las 12 mesas, la mesa que que convocó el presidente con esos temas. Se supone que ahí van a salir cosas importantes. Pero tú sabes que yo he dirigido ese organismo, porque he sido parte del equipo coordinador durante muchos años. Y he trabajado en él desde el 86, desde cuando inventó Agripino y reunirnos en Jarabacoa. El gran problema es que aquí, y este gobierno sufre de eso, anunciamos muchas cosas, hacemos muchos planes, pero ejecutamos poco. No basta tener buenas ideas, sino hay que ejecutarlas. Claro. La acción es determinante. ¿Cuántas ofertas se hacen que no se cumplen? Muchas de ellas por ineficiencia de los propios funcionarios. Entonces, va a llegar un momento que tú no le vas a poder tirar el muerto al gobierno pasado, ¿no? Tú vas a tener que enfrentar tu desastre. Y hay muchas cosas que hay que estar vigilando porque se nos pueden caer. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, el otro tema es que incluso a nivel mundial hay un sobreendeudamiento que tenemos ya que tener mucho cuidado, que fue bueno y que incluso este gobierno necesitaba ese tipo de endeudamiento, pero eso tiene un límite. Entonces, hay algunas incógnitas. Yo creo que nosotros, y lo dije, estamos casi frente a una tormenta perfecta a nivel económico. Ese crecimiento que tenemos ahora puede convertirse en un globo que tú estás inflando y llega un momento que te puede explotar si no toma las medidas estructurales que se necesitan. Y una de ellas es una reforma fiscal. Pero no la reforma fiscal que no querían tirar. Ya. Reforma fiscal para mí es otra. Es una reforma para la gente y por la gente. Un pacto, más bien. Un pacto o reforma
porque óyeme, en materia fiscal los pactos son muy difíciles porque nadie quiere que le pisen los callos. No. A mí no. A mí no. Y el a mí no se te convierte en un problema. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas. Pero tomar medidas que vayan en beneficio de la clase media, no en contra de la clase media ni de los pobres. Así es. Entonces, eso es fundamental. Una reforma con rostro humano. Bueno, don Tony, yo creo que tremendo final. Muchas gracias por habernos distinguido con su participación en esta mañana. Le deseo una feliz Navidad y un maravilloso 2022. Igualmente. Mi cariño y mi admiración de siempre. Gracias. Señores, vamos a una pausa y breve regresamos con la recta final de Telematutino 11.